Hola estudiantes, continuamos con la serie de videos educativos de historia para el curso de quinto humanístico con otro pensador del absolutismo, quizás uno de los más célebres, que era Jacques Bossuet, definido aquí como el soldado Dios, el campeón de la fe. Y no es casualidad que porte una cruz, ya que precisamente él era obispo y consejero del monarca más famoso de la época, Luis XIV, verdadero fundador o más bien consolidador del absolutismo en Europa y de una forma de gobernar totalmente absolutista. Luis XIV solía decir, l'état c'est moi, el Estado soy yo. O sea, nada del Estado escapaba a su autoridad y por lo tanto todas las funciones de gobierno estaban concentradas en sus manos. ¿Quién era este consejero y obispo de Luis XIV? Bueno, era un pensador no pensador, precisamente, en el sentido de que no era un reflexionador, no era un intelectual que se dedicara a reflexionar sobre los aspectos del gobierno, sino que más bien estaba preocupado por cuestiones prácticas de cómo Luis XIV podía ejercer el poder y consolidarlo. No se inclinaba ni a la metafísica, ni mucho menos hacia la mística, simplemente era la practicidad de su planteamiento. Y aquí lo que vemos es, bueno, que tanto la justicia humana como la política son para él corolarios de la fe, es decir, son ideas que emanan de la fe. Por lo tanto, lo que se tiene que entender es la justicia mirada desde el punto de vista de la fe religiosa y la política mirada desde el punto de vista de la fe religiosa. Algo bien distinto a Maquiavelo y a Hobbes, los otros autores del absolutismo que estamos trabajando. Como característica también, bueno, como no es un pensador, tampoco tiene un cuerpo teórico consolidado ni coherente, simplemente tiene algunas ideas sueltas, pero fue tal el éxito de sus planteos, porque además favorecían el poder real, que se considera el verdadero defensor del derecho divino de los reyes. Es decir, el rey es rey absoluto por obra y gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Y en esa época a Dios no se lo cuestionaba. Uno de los aspectos más interesantes del planteo de Bossuet era su carácter profundamente conservador y reaccionario. Él siente un horror literal a todo lo que implique cambio y variación. Dice, para las variaciones, el cambio, la transformación, la diversidad y la variedad son señales de error, son alejamientos de la verdad. Lo que permanece es lo único verdadero. Lo que cambia, cambia para mal. Y cito acá, todo lo que varía, todo lo que se carga de términos dudosos y encubiertos, ha parecido siempre sospechoso, y no solo fraudulento, sino también absolutamente falso, porque indica una confusión que la verdad no conoce en absoluto. Es decir, nada podemos descubrir que sea verdadero a partir de transformar el orden establecido. A modo de ejemplo, una de las grandes transformaciones sociales y religiosas de la época del siglo XVI y del siglo XVII fue la Reforma Protestante. La reforma en la cual diferentes líderes religiosos, muchos salidos de la propia Iglesia Católica, rompieron con ella, protestando contra las situaciones de abuso y corrupción que había en la época en la Iglesia, pero también contra muchos de los dogmas de la Iglesia Católica, y fundaron nuevas iglesias. Para Bossuet, esta reforma era simplemente apartarse de la verdad. Y de hecho tendía a relativizar y ridiculizar a estos reformadores como la rebelión de algunos hombres de iglesia que por capricho inventaban nuevos dogmas y terminaban por casarse, aludiendo al hecho de que tanto Lutero como Calvino y los sucesores que van a venir posteriormente establecieron dogmas, o sea, conjuntos de ideas religiosas diferentes de la Iglesia Católica simplemente como por el placer de inventarlo y por el hecho de que en las iglesias protestantes los ministros religiosos, a diferencia del sacerdote católico, pueden casarse y tener familia. Es decir, como que está relativizando la seriedad del planteo de los protestantes. Finalmente, aquí lo que tenemos es además la preocupación fundamental por mantener el orden y la unidad. El orden es fundamental. En la unidad está la vida. Fuera de la unidad, la muerte segura. Es decir, no se acepta ni la discrepancia ni la diversidad. Todo tiene que ser uniforme. Y esto se traduce en dos conceptos muy importantes en la época. Un solo Dios, un solo rey.
una sola fe. Francia tenía que tener una sola autoridad, el rey. Francia tenía que tener una sola religión, la católica. No se aceptaban diferentes formas de ver el mundo, de ver las cosas. Por eso esta apelación a la unidad y decir fuera de la unidad, eso nos lleva a la muerte. ¿Qué forma de gobierno entiende Bossuet como la más apropiada? Bueno, la monarquía. Pero no porque la monarquía sea una institución perfecta. Todas las instituciones humanas tienen sus errores, sus inconvenientes, pero es la mejor por lejos. ¿Por qué? Porque la más común, la más extendida y es la más antigua. Y partiendo de la idea de él, de que todo lo que viene del pasado es bueno por naturaleza y lo que no cambia es sabio y es correcto, y todo aquello que es transformador es peligroso o negativo, dice, bueno, la monarquía es buena simplemente porque es lo que ya venía habiendo desde el pasado, y lo que hay que hacer es consolidarlo. De hecho, Dios lo que ha hecho, según el autor, es poner bajo su protección a todos estos gobernantes legítimos, por lo que cualquier amenaza a su poder o cualquier alteración al orden público no es solo atacar al rey, al Estado, sino que también es atacar a Dios. Quien es enemigo del rey es enemigo de Dios. Y piensen que en esta época esa es una idea muy poderosa porque la fe todavía seguía siendo un aspecto central de la vida de los individuos, mucho más que en el presente, y cuestionar la presencia o la existencia del rey llevaba a cuestionar la existencia de Dios, lo cual era absolutamente impensable para la mayoría de los individuos, de forma tal de atar la voluntad del rey a la voluntad de Dios. Finalmente, podemos hacer una serie de enumeraciones sobre las características del poder de este rey, según Bossuet, que se centran básicamente en 4. Primero que nada, la autoridad del rey es sagrada. Los príncipes, sinónimo de rey, son los lugartenientes de Dios sobre la tierra, es decir, son los representantes de Dios en el mundo de los vivos. Por lo tanto, portan un poder sagrado e intocable. También tienen una función paternal, es decir, el gobernante tiene como misión proteger a sus súbditos como si fueran sus propios hijos. Están para el beneficio de los súbditos, pero como si estos súbditos fueran menores de edad permanentes. Tienen que recibir la protección, pero no pueden quejarse ni cuestionar esa protección que les ofrece. Tercera característica es que su poder es absoluto. Todo el poder está en sus manos. Nada escapa a él. Pero hay una aclaración acá. El poder no puede ser arbitrario, no puede estar sometido al capricho de la voluntad del monarca. Pero claro, esto es una cuestión que queda para que Dios tenga que exigirle cuentas. Ningún ser humano puede exigirle cuentas al rey. Y por último punto, la autoridad del rey tiene que estar sometida a la razón. El príncipe, el gobernante, tiene que guiarse por principios racionales, no por, y de vuelta redondeamos esta idea, por los caprichos de la pasión o por el humor. No el humor en el sentido de lo gracioso, sino en el sentido de los cambios del temperamento. No ordenar una ejecución o un arresto de un individuo simplemente porque el rey estaba de mal humor. Ese tipo de cosas no pueden darse en el poder de un rey que es el verdadero lugarteniente de Dios en la tierra, en el entendido de Bossuet. Bueno, hasta aquí vamos con el planteo del autor.